Bienvenidos a Análisis de Valor, un espacio del Canal Congreso donde analizamos las decisiones económicas que generan impacto en Colombia. Adelante, bienvenidos. Hoy conoceremos cómo la adición presupuestal al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar busca fortalecer la protección y atención a más de 1,6 millones de niños, niñas y adolescentes en el país. Para entender la dimensión de esta adición, analizamos las cifras que nos muestran la importancia de garantizar recursos para la protección de la niñez. Andrés Torres nos amplía esta información. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cumple un papel fundamental en la protección de la niñez y la atención a las familias colombianas. A través de sus programas de primera infancia, nutrición y protección de derechos, el instituto atiende a millones de colombianos en todo el territorio nacional. Por eso, sus recursos son determinantes para garantizar la continuidad de estos servicios. El Congreso de la República aprobó una adición presupuestal para fortalecer la operación del ICBF durante 2026. La entidad recibió una inyección de 500.000 millones de pesos para garantizar la continuidad de sus programas y responder a las necesidades de atención de niños, niñas y adolescentes. El aumento en los costos de operación generó una presión en el presupuesto del instituto. La inflación del 5,1% y el incremento del salario mínimo elevaron los costos de servicios como alimentación, cuidado y atención integral. Los nuevos recursos buscan cubrir ese impacto y mantener la operación actual. Con esta decisión se aumenta la capacidad financiera para atender los programas sociales de esta entidad encargada de la protección de los derechos de los niños. El presupuesto de inversión pasa de 9,68 billones a 10,18 billones de pesos. Estos recursos permiten garantizar la atención integral de cerca de 1,6 millones de niños en primera infancia y fortalecer los procesos de protección de niños y adolescentes con derechos vulnerados. Esta adición presupuestal no representa nuevos impuestos para el bolsillo de los colombianos. Según el Ministerio de Hacienda y el ICBF, los resultados provienen de fuentes propias de la entidad, como excedentes financieros y mayor recaudo de aportes para fiscales, permitiendo fortalecer la atención social sin comprometer las metas fiscales. La protección a la niñez es un compromiso que involucra a toda la sociedad. Salimos a las calles para conocer qué piensa la ciudadanía sobre la destinación de recursos públicos en programas de protección infantil. ¿Cuáles cree que son los principales riesgos o situaciones que hoy afectan a los niños, niñas y adolescentes en Colombia? Los padres tienen que salir a trabajar para conseguir el sustento de su casa y los niños muchas veces quedan en personas ajenas a la familia. Entonces ahí hay un riesgo en cuanto a la crianza. Uno de ellos es las redes mal manejadas. Por lo general es acoso y en parte algunos le aconsejan también la droga y esas cosas. El bullying en las escuelas, que eso no para y por lo menos en la parte escolar tienen que estar muy pendientes los docentes, los profesores, los directivos. ¿Qué necesitan los niños y sus familias para prevenir estas situaciones? Yo digo que todo va por medio de los valores. Si se le enseña a los niños valores desde niños, que esto se debe respetar, que el amiguito se respeta, que el papá se respeta porque es la autoridad. Darle a entender a ellos que no están solos, que siempre vamos a estar dispuestos para cualquier inquietud que tengan. Estar más atento a lo que los niños miran, a las páginas que ingresan, las aplicaciones que ven. Control general en las casas y papá y de todo en los colegios. ¿Qué acciones considera necesarias para que los niños crezcan en entornos más seguros y protegidos? Con deporte, mucho más deporte, y a pesar de que estamos en un país, porque Colombia es un país súper deportivo. Por ejemplo, la adolescencia, darle, por ejemplo, más proyectos de educación. Yo pienso que como bienestar debemos también trabajar la parte familiar. ¿Cree importante que el Estado invierta más en la protección de la niñez?
sí sería importante que el gobierno invierta en esos programas. Siempre sería mejor si todavía sean más programas sociales para todos aquellos niños que están en abandono, en condición de calle, problemas familiares, problemas escolares. Los niños que estudian y vuelven a casa muchas veces se quedan solos. Entonces deberían de crear como unos programas, talleres, donde los niños puedan hacer deporte, hacer manualidades, artes, cosas así. ¿Qué conoce sobre el trabajo que realiza el ICBF y cómo cree que aporta a la protección de los niños? Esa escuela o esos hogares atienden a los niños, unos hasta el mediodía, otros hasta las 3 de la tarde, pero hay padres que llegan en la noche, entonces de igual forma a veces algunos los recogen, pero duran un tiempo a un sol. Es algo que se ve reflejado en los niños, que haya más proyectos, más seguridad sobre todo de los niños. El estado de cada niño, tanto física y psicológicamente, esté mejor. Para conocer el alcance de esta adición y los retos en la atención a la infancia en el país, conversamos con la doctora Astrid Cáceres Cárdenas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, estos recursos van a equilibrar el presupuesto, son recursos propios que hemos recaudado, no afectan el presupuesto general de la Nación y en ese recaudo logramos equilibrar el incremento de salario vital que ya se aplicó para las maestras, los agentes educativos, las señoras de servicios generales, eso ya se aplicó, pero nos deja un vacío para terminar el año y este recaudo pues nos equilibra el presupuesto. Se aprobó en Congreso un artículo que nos va a permitir tener un equipo nacional de reacción inmediata. El equipo en realidad ya funciona, lo que hemos hecho es dejarlo en el marco de la ley y es el que casi que entre 24 a 48 horas hemos logrado rescatar por lo menos 500 casos de niños y niñas bajo amenaza. Bueno, ratificamos el trabajo que hemos hecho en el ICBF, hoy somos el 8º país en el mundo en términos del sistema de protección, hoy somos el primer país de renta media en todo el análisis de prevención de riesgos para los niños. Sabemos que cada niño vulnerado pues es más que una cifra, pero para nosotros es importante ver cómo hemos logrado un sistema articulado actuando de manera eficiente y reduciendo los tiempos de respuesta de acceso a la justicia, de denuncia y también por supuesto en los canales de prevención que han cambiado muchísimo en el país. La protección a la niñez también se analiza desde la garantía de derechos. Conversamos con la doctora Carol Alexandra Ruiz, especialista en Derecho de Familia con experiencia en comisarías de familia, sobre el impacto de fortalecer la protección a niños, niñas y adolescentes en el país. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes pues son derechos fundamentales, universales, inalienables. Esto va no solamente enfocado al tema físico, emocional, cognitivo, sino también se desarrolla de acuerdo a los entornos en los que crezca pues este niño, niña, adolescente. Uno de los principales fenómenos que está obviamente vulnerando estos derechos es la violencia en el entorno familiar. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, hablamos de que todos somos un equipo y que dentro de ese equipo todos tenemos un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Garantizar derechos tales como la educación, la salud, la protección, pero a veces quedamos cortos cuando hablamos de ese Sistema Nacional de Bienestar Familiar, porque no contamos con las herramientas suficientes para poder garantizar plenamente esos derechos, que a veces el mismo Estado haga parte de esa vulneración de derechos cuando un niño, niña, adolescente acude a alguna de estas entidades y no se cuenta o con el presupuesto o con la destinación específica para poder contribuir a la garantía de estos derechos. Pero además de que se garanticen estos recursos a las instituciones, al ICBF, a las comisarías de familia, es que realmente cuando se llegue o se tome ese presupuesto en los territorios, pues sea utilizado para este fin. Se nos está olvidando todo el tema que tiene que ver con el tejido social, apuntar al tema familiar y a las familias en nuestros territorios. Obviamente siempre será mucho más económico el tema preventivo, que nos ayuda a educar a nuestras familias y brindar herramientas para mejorar cada uno de nuestros entornos familiares.
aquella familia que ha sido desplazada, que ha sido víctima del conflicto armado, de una u otra manera carga también esta historia, ¿sí? Entonces, si no brindamos herramientas para poder superar todas estas situaciones a través de la psicología, de la psiquiatría, ¿sí? Yo pienso que también se puede obviamente mejorar todo el entorno familiar. La invitación es a que fortalezcamos en nuestras familias. Sabemos que el primer microsistema protector es la familia, ¿sí? Por ende, si tenemos familias sanas, pues vamos a tener obviamente espacios sanos, vamos a tener a futuro niños y niñas, adolescentes fortalecidos, no solamente en herramientas familiares, sino en herramientas de proyecto de vida que les permitan a futuro ser mejores personas en nuestro país. Desde el Congreso, los legisladores explican las razones de esta adición presupuestal y el impacto que esperan generar con estos recursos destinados al bienestar infantil. Para nosotros, como coordinador ponente, fue muy placentero apoyar un proyecto de ley que tenía como finalidad adicionar $500 million de pesos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que con recursos propios adquiridos de ellos en el ejercicio de sus recaudos, permitieron adicionar esta cifra que va a complementar los programas de los niños, jóvenes y adolescentes entre los meses de septiembre y diciembre de este año. Por lo tanto, con esto garantizamos la debida atención para toda esta población que Colombia requiere que sea protegida con el mayor esfuerzo y capacidad posible. Se necesitaba eso porque además es todo para inversión en los niños, para inversión en los discapacitados, para inversión en los adolescentes. Los rubros estaban completamente estipulados y yo sí creo que por muy forzadamente, pero logramos a que eso fuera una realidad para nuestros niños del país. Pero lo que sí pedimos a los grupos armados es que dejen de reclutar a los niños. Dejen de reclutarlos. Los niños son por fuera de todas las guerras. Esperamos ver impactos de esos recursos de todos los colombianos en mejorar la infancia y la juventud, que no es el futuro, es el presente de este país y que requiere tanto. Y a propósito, la invité también a la directora de Bienestar Familiar a revisar 3 aspectos fundamentales de la labor y la misionalidad de Bienestar Familiar. 1, el menor trabajador en Colombia. 2, los niños de la calle, los niños de los semáforos, los niños y las niñas de los semáforos, la restitución de derechos. Y 3, lo que está relacionado con el aumento del consumo de sustancias psicoactivas en el país, que de verdad es muy preocupante. Así termina Análisis de Valor, un espacio donde las cifras se convierten en historias y las decisiones económicas se analizan desde su impacto en la sociedad. Nos vemos en una próxima entrega.